¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos un episodio bastante interesante. Vamos a hablar de herramientas diamantadas para concreto. Y de verdad que es un capítulo que tiene muchos tips. Espero que por ahí puedan aprender algo de lo que vamos a hablar con nuestro invitado, que le agradecemos mucho su participación. Así que sin más preámbulos, vamos a ver de qué trata este capítulo. Gracias por acompañarnos en este episodio donde vamos a hablar de un tema muy interesante y muy común en la construcción, que son las herramientas de diamante. Estamos nosotros con Miguel Vega, que es gerente de ventas de MDT, Mexican Diamond Tool. Miguel tiene 16 años de experiencia en el ramo de la construcción, maquinaria ligera y corte de diamante, y él es el encargado en su empresa de dar las asesorías técnicas dependiendo de los problemas que se presenten. Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que sea el primero de muchos que estemos aquí. Muchas gracias, Raúl. Enhorabuena por esta iniciativa. Saludos a tu auditorio y pues bienvenidos, que sean muchos más y en lo que podamos ayudarlo, pues aquí estamos. No, muchas gracias. Oye, bueno, para empezar, ¿para qué ocupamos una herramienta de concreto? ¿Qué es lo que hacemos con una herramienta con diamante, ¿no? Adiamantada. Bueno, mira, Raúl, las herramientas de diamante pueden tener muchos usos. El principal es para hacer cortes. Cortamos materiales muy duros, puesto que el diamante es uno de los materiales naturales más duros del planeta. Obviamente los diamantes que nosotros utilizamos en los discos de corte pues son diamantes sintéticos, pero aunque son sintéticos, son hechos por el hombre. El diamante todavía tiene una dureza más grande que cualquier material de construcción en general. Entonces nosotros podemos ocupar las herramientas de diamante para hacer cortes, desbases o perforaciones de materiales más duros, como puede ser el concreto, como puede ser el asfalto, como puede ser concreto armado o incluso también materiales muy abrasivos como son los concretos que se ponen en los pisos de las naves industriales, de las autopistas, de las nuevas pistas de aterrizaje de los aeropuertos. Entonces, en sí tiene una amplia gama de usos, lo que es la herramienta de diamante. Ok, muy bien. Hasta la roca, ¿no? Mármoles, granitos y todo esos materiales naturales también se utiliza el diamante. Sí, exactamente. Se pueden cortar bloques muy grandes de una mina, puedes sacar bloques de más de 20 metros por 20 metros con diferentes aplicaciones, obviamente. Puedes cortar mármol, granito, recinto, ónix, cantera, en fin, hay infinidad de materiales que son cuestiones naturales que puedes sacar de la mina y puedes sacar en bloques muy grandes o puedes hacer trabajos incluso de artesanía, puedes brillarlos, puedes darles forma con el diamante, no sé, por ejemplo, el granito, que es un material de los más duros que hay en cuestión de las piedras naturales, se les puede cortar, se les puede brillar, se les puede dar la forma que tú quieras con una herramienta de diamante. Perfecto. Entonces, ¿qué tipos de herramientas, independientemente que tú las manejes en tu catálogo, conoces o las más populares o las más utilizadas? ¿Qué nos puedes decir de esas herramientas, de esos tipos de herramientas? Sí, mira, las herramientas más utilizadas en el mercado son los discos de diamante. Como te comentaba hace rato, las herramientas de diamante, por ejemplo, los discos segmentados, se pueden utilizar para hacer cortes de pisos de concreto. Esa herramienta, el disco de 14 pulgadas, es el disco más utilizado en el mercado mexicano y a nivel mundial. Son discos que se utilizan para hacer las juntas de control en naves industriales. También se utilizan esos mismos discos de diamante para hacer reparaciones en concretos ya existentes, por ejemplo, una vialidad, una autopista donde el concreto se fisuró y se rompió y generó un bache para el paso del tráfico. Bueno, pues esa losa es prácticamente reemplazada, pero antes de que se haga el reemplazo de una losa ya existente, que ya tiene muchos años y es muy dura, se utiliza un disco de diamante de diferentes diámetros para poder hacer el corte hasta abajo de cada una de las losas
Esto debido a que si tú, por ejemplo, nada más agarras y demueles una losa que ya está fisurada, las que están colindantes, las losas colindantes van a sufrir microfracturas, que con el paso del tiempo esas microfracturas se van a pasar a las otras losas y se van a seguir rompiendo con el paso del tráfico, con el paso de camiones, y se va a hacer más grande el problema. Entonces, hay muchas normativas que te dicen que tienes que cortar con disco de diamante ese tipo de losas para que no perjudique las losas que están al lado y pueda tener una vida más prolongada esa autopista. Entonces lo podemos utilizar para reparaciones, para hacer naves nuevas. En sí, la herramienta más utilizada pues, es el disco de diamante. El disco de diamante puede ir desde las 4 pulgadas hasta las 48 pulgadas que nosotros tenemos aquí en existencia en México, pero tenemos la capacidad para fabricar discos de diamante de hasta 72 pulgadas de diámetro, que ya es un disco enorme, ¿no? Muy pocas máquinas en el mundo pueden utilizar discos tan grandes. ¿Qué máquina has visto aquí en México que tenga la capacidad del disco más grande? ¿Hasta qué disco has surtido aquí en México? El disco más grande que han solicitado aquí en el país ha sido de 48 pulgadas. 48 pulgadas para cortadora de muro, que en este caso pues puede ser una Hilti cortadora de muro con esa guarda para 48 pulgadas, que ya es una máquina muy, muy grande, o una cortadora de piso. La cortadora de piso, por lo general, la más grande que está aquí en el país es una de la marca Husqvarna FS 6600, más o menos es el modelo, pero esa máquina tiene una capacidad de discos hasta de 36 pulgadas. De ahí se tienen que utilizar guardas diferentes para que puedan meter esos discos. Ahora que me habla sobre ese tipo de máquinas, cuáles son las que utilizan esos discos, muchas veces el cliente piensa que podemos meter el disco de ese tamaño en un solo corte, pero no, la realidad es de que necesitamos un set de discos para que alcancemos la profundidad deseada. Si nosotros utilizamos un disco tan grande, vas a tener en un proyecto, por decir un ejemplo, si vas a reparar un aeropuerto que tiene losas de concreto de 40 centímetros de espesor y tú quieres meter un solo disco, lo puedes hacer, pero tienes que hacer cortes de 10 en 10 si no tienes armado de concreto. Si tienes armado de concreto, tienes que hacerlo de 5 en 5 para que los segmentos no se vayan a botar. Y bueno, obviamente, si tú metes un solo disco, vas a tener un gasto enorme metiendo el disco más grande y el disco más caro. Entonces, por eso les comentaba, puedes meter una secuencia de discos de menor a mayor diámetro para alcanzar la profundidad deseada, y con este tipo de aplicación vas a gastar menos, porque te vas a gastar los discos más económicos y de menor diámetro al principio, y vas a dejar el disco más grande para hacer el trabajo de profundidad, y es el más caro, ¿no? A la larga, eso se traduce en un costo muy... En costo menor, sí. De hecho, también en los cortes convencionales con un disco de 14 es recomendable bajar pulgada y media, 2 pulgadas, ¿no? Los 4 o 5 centímetros. Si vas a bajar 10, no tratar de llevarte los 10 de un solo jalón. Tienes que ir bajando de poco a poco, ¿no? Para darle rendimiento al disco, a la máquina, al motor. O sea, realmente sí es algo pues muy común que por hacer la chamba más rápida, la gente quiera acelerar el proceso cuando pues desgasta más y a la larga es más caro, ¿no? Entonces sí es un punto muy importante ese que mencionas. Exacto. ¿Para qué más tenemos de herramientas? Los brocas acabocados, esas que son para pasar de un nivel a otro, cortar muros, esas brocas, ¿qué nos puedes contar de las brocas acabocados? Sí, mira, las brocas acabocados o de núcleo prácticamente te perforan, pues igual, materiales muy duros, entre ellos, pues el concreto armado, que es muchas veces algo muy común que te vas a encontrar en la construcción, y son utilizadas para cuando a los ingenieros se les olvidó hacer un paso para drenaje, para el aire acondicionado, para la extracción del polvo, en fin. Hay muchas aplicaciones, pero en sí, para perforar muros que tienen armado de acero muy, muy, muy cerrado,
prácticamente estas brocas, como son de diamante y al ser un material muy duro para perforar materiales de construcción, pueden perforarte lo que son el acero. Incluso hemos perforado con este tipo de brocas o cortado más bien varillas de hasta 1.5 pulgadas, y todas en un armado muy cerrado, digamos de entre 10 a unos 20 centímetros, para hacer un paso para aire acondicionado, que es lo más común que se hace en una nave, o para abrir una ventilación. Órale, sí, así sí corta bastante acero, y obviamente pues el rendimiento baja, ¿no? Entre más contacto con el acero desgasta más el diamante, o cómo funciona ahí. Sí, exactamente. Cuando tú tienes, bueno, nosotros por ejemplo en una broca de diamante damos 2 rendimientos para las 2 calidades que tenemos, pero una te da aproximadamente 10 metros, la otra te da 20 metros. Una te perfora más acero que la otra, pero cuando, por ejemplo, esos parámetros de rendimiento nosotros los tenemos para la broca Evo, para la broca Elite, si en esa condición nosotros te decimos, vas a cortar 2 o 3 varillas de acero con concretos muy duros, ¿no? Ya muy viejos, de, no sé, 5 o 10 años, y vas a tener ese rendimiento de 10 metros. Pero si tu armado de concreto es muy cerrado y estás cortando más de esas 2 o 3 varillas en una perforación de 40 centímetros, tu rendimiento va a bajar considerablemente. ¿Por qué? Porque el acero, al ser un material muy duro, obviamente empieza a tapar mucho el segmento de las brocas, lo tapa, y nosotros tenemos que destaparlo para tenerle filo. Haz de cuenta que como si tuvieras tú un cuchillo, y ese cuchillo lo pasas sobre un pedazo de acero, va perdiendo su filo, lo tienes que volver a afilar con una piedra abrasiva, y se va desgastando ese metal. Lo mismo le pasa al núcleo, o con lo que está hecho el segmento de diamante. Se empieza a desgastar por volverlo a afilar, y pues el rendimiento que te habíamos comentado a un principio de 10 metros o de 20 metros, pues va a bajar en un 20, 30 o hasta un 50%, dependiendo qué tanto acero vayas a meter y cuántas veces lo tengas que afilar. Sí, es un tema común también, que te encuentres armados de acero en el concreto, y no salgan las cuentas, ¿no? De que yo considero que me voy a gastar una broca y de repente son 2, ¿no? Por esos temas. Sí, claro. De fresado de concreto, los discos que cuando se le olvida o cuando pasa tiempo y se borra las huellas de una autopista o de un estacionamiento, una rampa, esos son simplemente los mismos discos, nomás que pues los pones juntos en la máquina para que haga el fresado, o tienen alguna característica particular. Sí, mira, los discos para fresado, hay 2 modalidades para el país. Hay para máquinas pequeñas, que aproximadamente su motor es de 60 caballos, y para máquinas grandes, que ya sus motores son de más de 120 caballos. Esta máquina que te comento, la última, ya va montada sobre un remolque, sobre un tráiler, y ya lleva una cisterna de agua para poder hacer el trabajo. Los discos son especiales, no son como el disco convencional, que trae un eje de 1 pulgada. Estos discos ya traen, por ejemplo, la máquina que utiliza los discos de 13 pulgadas con motor de 60 caballos, trae un eje de 5 pulgadas, y viene en el mismo grosor, que es un octavo, en el mismo grosor de un disco convencional de 14 pulgadas. En cuestión de las máquinas grandes de más de 120 caballos, el eje es más grande, el eje donde se coloca el disco es de 8 pulgadas, y el segmento viene siendo del mismo grosor, viene siendo de un octavo de grosor, pero son discos especiales, traen una liga especial para soportar el torque de desgaste de máquinas tan grandes. Obviamente estos discos de fresado van colocados en un rodillo muy grande. En la máquina pequeña caben alrededor de 70 pies. Grande, ya van montados más de 251 discos, uno tras otro, acoplados, y hay diferentes modalidades para que tú puedas reafirmar la planicidad del piso y regresarle una huella de tracción, para que las autopistas que ya perdieron esa huella de tracción o tienen incluso problemas de encharcamiento,
con este tipo de rasurado superficial, vuelve la planicidad en lo que es la superficie de estas autopistas, regresa la tracción y las vuelve más seguras porque las vuelve más planas, y esos pequeños desniveles que tenía donde se encharcaba el agua cuando es temporada de lluvias, pues se corrige. Incluso las rayas que se hacen con el fresado sirven para drenaje y el agua pues corre más fácil, haciendo más seguras las autopistas del paso de los vehículos, e incluso reduce mucho el ruido y las vibraciones que se llegan a topar en este tipo de carreteras. ¿No te ¿No te ha tocado una máquina hechiza más pequeña? Con, no sé, un motor de 22 caballos, 40 caballos, algo así que haya improvisado algún mexicano creativo. Sí, por ahí tenemos un cliente que inventó, bueno, no inventó, sino acopló una mini planner. No sé si las ubiquen, son máquinas que utilizan tambores con estrellas de carburo de tuxeno, y le puso discos de amoladora, o que se utilizan en un esmeril de 7 pulgadas. Él mismo hizo las perforaciones en esos discos y los acopló en el tambor de esa mini planner para hacer un tipo de fresado a la mexicana, como diríamos aquí en el país. Entonces, sí, hay muchas veces que nosotros los mexicanos somos muy creativos para ese tipo de aplicaciones, pero prácticamente lo hizo para un trabajo muy rápido, puesto que esas máquinas, las fresadoras, son máquinas que no encuentras en muchos lados y son equipos muy caros, muy difíciles de operar. El suministro de esos discos pues es bastante caro también, entonces por eso se hace luego esa adecuación a algo más económico. Sí, hay que buscar y explotar la creatividad, ¿no? Pero muchas veces esa misma creatividad nos lleva a acciones inseguras, ¿no? O sea, es positivo y negativo a la vez, pero ahí hay que sacar la chamba, como decimos, ¿no? Y ahorita que decías de darle planicidad, pues sé que manejas los pads de desbaste, las pads de pulido, y es un tema que creo yo que viene muy fuerte, ¿no? El desbaste de los pisos, ya sea decorativo, ya sea funcional, es un tema que está bastante de moda, y yo creo que vamos a empezar a ver más trabajos de esos. ¿Qué es lo que te ha sorprendido, aparte de la sorpresa que tuvimos en un trabajo en conjunto, que no podíamos desbastar un piso muy duro? Sí. Mira, pues esa tecnología es muy importante, muy interesante también, puesto que ahorita está de moda, como lo decías. Y bueno, ¿por qué? Porque es una tecnología verde, lo están utilizando como un proceso ecológico para pisos que ya tienen mucho tiempo, prácticamente volverlos a hacer nuevos, atractivos hacia la vista, y también tienen una función ecológica, que es iluminar más un área. Por ejemplo, en un almacén que tengas un piso normal ya descuidado, pues está sucio, está muy opaco y no refleja bien la luz del día, y hace que tú tengas que prender las luces de tu almacén para tener mejor luminosidad dentro de él. Entonces, esta tecnología, bueno, estas herramientas se utilizan para darle reflectividad a esos pisos ya viejos, renovarlos por completo y darle una muy buena vista, aparte de que también los puedes utilizar para nuevos proyectos que se están haciendo en las naves ya de la venta en línea. Por ejemplo, decía un ejemplo, Amazon, Mercado Libre, todas estas empresas que son muy grandes distribuidoras de miles de productos, donde necesitan un piso que esté totalmente plano y con cierta tracción para sus robots. Entonces, esta herramienta, aparte de darte un acabado brilloso, también te puede dar una planicidad muy grande. Te puede, obviamente todos los pisos que son de concreto, con el paso del tiempo pierden la planicidad con la que fueron diseñados. Entonces, esta herramienta regresa la planicidad hacia las superficies y te permite que los robots pues no se paren por el hecho de que no encuentran la planicidad que necesitan para seguir trabajando con ciertas cargas, ¿no? Sí, es un tema bastante futurista, ¿no? Pero ya está a la vuelta de la esquina. Nosotros aquí en Hermosillo acaban de abrir un almacén de Amazon.
No sé si tenga robots, vamos a averiguar a ver cómo fue el proceso constructivo ahí del piso, pero sí está muy interesante porque son cosas que van a venir muy pronto, ¿no? Va a ser muy común en muchas almacenes. Bueno, pues hay muchos tipos de herramientas que podemos seguir hablando de ellas, pero ahora, para hablarle a los inges de campo, ¿cómo puedo escoger el disco correcto, la herramienta correcta para realizar mi trabajo? Por ejemplo, un corte de una losa, ya sea nueva o vieja. ¿Qué nos puedes platicar de qué tips nos das para escoger la herramienta correcta que nos dé un buen rendimiento en tiempo y en dinero? Sí, mira, Raúl, aquí lo importante cuando vas a planear el corte en una nave industrial, bueno, pongamos ahorita una nave nueva donde se va a hacer un piso de concreto, pues hay que tener muy en cuenta en qué región se va a hacer ese corte, a qué profundidad se va a cortar. La profundidad la sacamos del espesor de la losa en la que vamos a colocar en nuestros pisos. Si, por ejemplo, tiene, todas las losas se cortan a un tercio de grosor. Si tiene 30 centímetros de grosor, se tiene que cortar a 10 centímetros. Sabiendo esos datos, prácticamente nosotros tenemos que escoger la herramienta debido a la profundidad que vamos a cortar, la zona donde vamos a cortar y la máquina que tenemos. Si tú me pides una cortadora de piso para cortar esa losa, yo te recomendaría un disco de 16 pulgadas. ¿Por qué? Hay una fórmula muy básica para los contratistas o los profesionales del mercado, donde tú vas a poder escoger el diámetro adecuado para cada aplicación en cuestión de profundidad. Entonces, el diámetro total del disco lo divides, le restas el diámetro de la brida de la máquina. La brida de la máquina es el círculo con el que se ancla el disco a la máquina. Uh-huh. Entonces, todas las cortadoras de piso tienen una brida. Tú tomas el diámetro de esa brida y se lo restas al diámetro del disco. Por decir un ejemplo, si estamos a la profundidad de 30 centímetros, vamos a ver si el disco de 16 pulgadas es apto para cortar a esa profundidad. Entonces, la fórmula quedaría el diámetro del disco menos el diámetro de la brida de la cortadora entre 2 y lo multiplicamos por 2.54. Eso nos da la medida en centímetros. Entonces, si quieren hacer el cálculo, si no, pues aquí rápido se los hacemos. Serían 16 pulgadas menos 4.5 pulgadas, que es el diámetro estándar. De las cortadoras de piso. Lo dividimos entre 2 y por 2.54 nos darían 14.6 centímetros. El disco te da máxima profundidad en esa cortadora, 14.6 centímetros de profundidad, pero hay que tener en cuenta el desgaste que va a tener tu segmento a lo largo del proyecto. Entonces, tienes aproximadamente 2 centímetros que le tienes que restar, dependiendo cuál es la altura del segmento del disco, pero eso es lo que tendrías que quitarle para siempre mantener una profundidad estable de principio a fin, que es lo que siempre te va a pedir una norma constructiva, ¿no? Uh-huh. Tener esa profundidad. Entonces, sería primero, pues tener bien seguro cuál es la profundidad que vas a cortar, cuál máquina vas a tener y en qué zona lo vas a aplicar. ¿Por qué la zona? Muchas veces pensamos que un disco te va a servir para cualquier parte del país o incluso para cualquier parte del mundo, pero los concretos son muy diferentes. Las concreteras tienen fórmulas muy variadas en cuestión de sus concretos y obviamente los agregados se toman de cada zona en la que se está trabajando. Entonces, por decir un ejemplo, la zona del centro, del bajío del país es una zona muy neutra. Los concretos no son tan duros ni tan abrasivos. Los agregados, digamos que son un nivel medio. Pero si nos vamos para tus tierras, para Sonora, prácticamente los agregados ahí son muy abrasivos y muy duros también. Entonces, un disco que te está funcionando en el centro, en el bajío del país, no te va a funcionar igual en el noreste por el tipo de agregado. ¿Y por qué el contratista o el ingeniero debería tener esto en cuenta? Porque si no lo tienen en cuenta, el día de mañana esto les va a representar un gasto enorme. Por darles un ejemplo, un disco que les da aproximadamente 6,000 metros lineales
en el centro del país, llegando a tu zona, ese mismo disco que te sirvió a ti como constructor o ingeniero en el centro del país, te lo llevas al noreste, ese mismo disco te va a dar alrededor de 1,000 metros. Entonces ya tienes una diferencia de 5,000 metros menos que tú ya cotizaste para hacer tus cortes en juntas, que eso te va a representar un gasto pues enorme, ¿no? Pérdidas en lo que encuentras un disco que te llegue a dar el rendimiento. Entonces es muy importante saber en qué zona y pues si el rendimiento es el mismo en ese lugar. Sí, nosotros aquí en la zona, como comentas, nos hemos topado con discos que en teoría tienen un rendimiento muy alto y rápido se acaban, ¿no? Y es un tema para uno como distribuidor de herramientas. También es difícil garantizar, a menos que ya tengas un estudio o pruebas a prueba y error de cuánto rinden estos discos. Apenas ahí te puedes dar cuenta de la diferencia entre el rendimiento entre un lugar y otro, ¿no? Ahorita que comentaste la palabra liga como parte de un disco. ¿Nos puedes platicar las partes de un disco? ¿Cómo se conforma el disco? Con mucho gusto, Raúl. Mira, los discos están conformados por un cuerpo de acero. Posteriormente está la base de ese cuerpo, que es donde se va a soldar una pastilla. Esa pastilla se le llama segmento. Y el segmento está conformado por una matriz. Esta matriz está hecha por varios metales, está hecha con diferentes metales en base a la aplicación en la que se vaya a hacer, pero se funden esos metales con el diamante que es el material que va a cortar. Y la liga se le llama a prácticamente esos metales o la conformación de esos metales que debido a su composición va a ser o más dura o más suave para que nosotros tengamos mayor rendimiento o mayor rapidez de corte. Por ejemplo, las ligas que son suaves se utilizan para cortar materiales muy duros y las ligas que son muy duras se utilizan para cortar materiales muy suaves o muy abrasivos, y eso te va a dar el rendimiento o que tengas mayor velocidad en el corte de ciertos materiales. Pero eso es a lo que se le conoce una liga. Cuando un cliente tiene, por ejemplo, un problema de que el disco, cuando está cortando concreto ya viejo o en una nave nueva, pero que ya el concreto tiene mucho tiempo de secado, un disco con una liga dura va a empezar a rebotarle en ese tipo de concreto. Entonces el cliente va a necesitar un disco con una liga más suave para que el disco pueda cortar más rápido y deje de botar en el concreto. Sí, nos ha pasado. Oye, Miguel, y pues ya hemos hablado de los problemas típicos como el rendimiento. ¿Qué otro problema podemos encontrar si no escogemos bien nuestra herramienta? Bueno, aparte de que vas a perder mucho dinero, pues, no sé, bueno, me estoy enfocando mucho a las naves industriales, pues porque sé que tienes mucho conocimiento en esa área, pero uno de los principales, si no escoges bien tu herramienta, pues es el despostillamiento. El despostillamiento lo vas a encontrar y yo considero que en estos tiempos, pues los ingenieros ya son más exigentes con la calidad de sus productos terminados, hablando específicamente en el piso. Bueno, pues vas a tener el problema de que te regresen ese trabajo y pues eso pues es pérdida de dinero o alguna corrección. La otra, bueno, siempre va enfocado al dinero y al tiempo, porque si escoges un mal producto o no escoges un producto de la manera correcta, pues vas a retrasarte mucho en tu trabajo. Entonces, eso también te puede provocar mucha pérdida económica, ¿no? Aparte de que si tú, por ejemplo, no utilizas una herramienta de diamante de la manera correcta o con la especificación que necesitabas, pues también tienes muchos peligros, ¿no? Entre ellos, pues, un accidente que pueden ser muy peligrosos o incluso hasta fatales si no utilizas la herramienta adecuada. Esto hablando, por ejemplo, en una cortadora de alta velocidad manual. Si tú, por ejemplo, escoges un disco de liga dura y lo utilizas para cortar materiales muy duros en una cortadora de alta velocidad que corre a más de 5,400 revoluciones por minuto,
¿sí? Entonces, tú al hacer contacto con el material vas a empezar a cortar, pero como no es la aplicación y la liga va a ser muy dura para ese material duro, pues el disco tarde o temprano se va a reventar. Y eso, un fragmento puede caerle al operador. Entonces, corres muchos riesgos de que si no utilizas una herramienta de la manera adecuada, pues tengas un accidente. Sí, sí, es un tema muy, muy importante porque ha habido bastantes accidentes. A mí me ha tocado que operadores hayan encajado pedazos de segmentos en las piernas. Afortunadamente, nada fuera de una raspón o una cortadura leve, pero pues sí, sí puede llegar a tener consecuencias bastante, bastante fuertes. Y por último, Miguel, ¿qué tendencias o novedades encontramos en este rubro de las herramientas para concreto? Pues mira, hay muchísimas, entre ellas a mí me llama muchísimo la atención las naves que se están haciendo para las logísticas de empresas muy grandes, como lo que son Amazon o la construcción de los nuevos aeropuertos, donde ya están entrando nuevas normas de construcción en las que estamos desarrollando nuevos productos para que tengan una vida más larga de uso y pues entre ellos, bueno, lo que más me llama la atención pues, son las naves industriales robotizadas, donde ya no tienes ninguna interacción con personas que vayan con su montacargas, sino ya nada más es el robot el que entrega el producto de un punto A a un punto B, en donde pues está requiriendo cada vez un producto más especializado o incluso se están eliminando los cortes en los pisos de concreto, pero se están utilizando mayores planicidades, se está utilizando que se vuelva a regenerar la planicidad en este tipo de pisos y pues prácticamente eso como tecnología verde también es algo que se ve a la vuelta de la esquina, ya está muy, muy, muy cerca, prácticamente todos ya lo empiezan a utilizar, ya lo empiezan a cotizar, a requerir para que sus naves tengan una vida todavía más larga de lo que, digo, todas las naves son diseñadas para cierto tiempo de vida, pero este tipo de aplicaciones les da un margen adicional o una vida extra en la cuestión de planicidad. Entonces, es una tecnología que me está llamando mucho la atención, en la que estamos trabajando muchísimo para ofrecer productos que te den mayor rendimiento, donde no tengas que batallar tanto para encontrar la liga adecuada para esa aplicación, donde no tengas que estar buscando de todo, incluso inventando nuevos procesos para mejorar ese rendimiento o productividad que vayas a tener en el desbaste o planicidad en tu piso, utilizando una herramienta adecuada. Entonces, también vamos de la mano desarrollando ese tipo de herramientas nuevas, donde el mercado pues está requiriendo algo que no existía, porque no se está utilizando de esa manera, ¿no? En proyectos ya sean residenciales, en proyectos grandes como Amazon, pero vamos a lo mismo. Si nosotros nos enfocamos a lo que el consumidor necesita, pues vamos a empezar a desarrollar nuevos productos para esos mercados que van emergiendo. Muy bien. Oye, y un tema que encuentro yo muy común en las obras comunes, por decirlo así, cuando no usan suficiente agua para enfriar los discos. Digo, me voy a regresar un poquito a los problemas y a los tips que podemos dar, porque me vino así el recuerdo de que mucha gente utiliza el disco para marcar la línea de donde va a ser el corte y no utiliza, digo, no la mete a mucha profundidad, pero no utiliza agua porque se borra el marcador o porque hace más cochinero, etcétera, ¿no? ¿Qué peligros representaría o representan el no enfriar correctamente tu disco? Bueno, hay dos peligros muy importantes. Primero, la salud del operador, porque al no utilizar agua, pues se genera polvo. Y ese polvo causa daño hacia los pulmones del operador al ser inhalado. Tanto daño que puede llegar a provocar cáncer en dado caso de que ese polvo no se controle de manera adecuada. Ese es el primero. Y el segundo, pues obviamente la herramienta de diamante está hecha para cortar con agua.
Si tú no lo refrigeras, pues la matriz como está hecha, ya que hablábamos sobre las composiciones de un disco de diamante, la matriz está hecha a base de calor. Entonces, si tú le generas calor, aunque sea poquito, en fricción con otro material, pero en muchos metros, tarde o temprano se va a empezar a fundir. ¿Por qué? Porque está hecha a base de calor, a base de fundición. Entonces, los riesgos que puede ocasionar es de que su disco tenga una fundición del segmento y poco a poco el disco se vaya recalentando. Cuando el disco se recalienta y el segmento se viene fundiendo en la parte externa, empieza a causar microfracturas en la composición del segmento, y este segmento tarde o temprano pues se va a reventar, se va a romper, y pues obviamente vas a perder una herramienta que te costó bastante, ¿no? Dependiendo de la calidad que estés utilizando en discos, pero si ocupas uno de los discos profesionales, pues es alrededor de $400, $300 que vas a echar a la basura. Al operador pues no le va a importar, él va a decir, ¿sabes qué? Se rompió y ya, ¿no? Sí, se rompió, quién sabe qué le pasó, mándaselo a MDT porque no salió bueno. Esa es la respuesta del operador, pero siempre pues estar conscientes de que la utilización de ese disco pues no es de la manera adecuada. Siempre se tiene que refrigerar con agua. Perfecto. Miguel, pues muchísimas gracias, muy interesante todo lo que nos platicas. Como siempre, es un gusto hablar contigo y conocer cada vez que hablamos un poco más de las herramientas para concreto. Muchas gracias y después vamos a invitarte de nuevo para ahondar un poquito más en algún tema en particular que la gente nos pida, ¿no? Para poder aportar conocimiento y poder hacer que mejoremos los procesos constructivos aquí en México. Muchas gracias, Miguel. No, ¿de qué, Raúl? Pues a ti, al contrario, gracias por la invitación, en lo que los podamos seguir ayudando a ti, a tu auditorio. Con mucho gusto aquí seguimos haciendo nuevos programas. Tus redes sociales, página de internet que nos puedas compartir para que vean más de tus productos. Sí, nos pueden encontrar en mdtcp.mx, es nuestra página oficial, y en las redes sociales como MDT Ready to Cut, en Instagram, que es donde tenemos la mayor parte de nuestra información. Perfecto. Bueno, Miguel, muchísimas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias, Raúl, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego.